que nos ocupa el día de hoy es relacionado con las declaraciones vertidas el día de ayer por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, en el cual señala la aplicación de un arancel a partir del mes de junio y de manera escalonada hasta el mes de octubre, alcanzando en el inicio un eventual 5% de aranceles a las mercancías que se exportan hacia los Estados Unidos desde México y llegando hasta un 25% en el mes de octubre si no se logra una solución adecuada en el tema migratorio. Primero que nada, creemos desde la Canacintra que el tema migratorio es un tema muy delicado, un tema real, auténtico, que existe no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo, y que no debiera mezclarse una situación con la otra. El tema económico es un tema de intercambio comercial que favorece o resta posibilidades a las economías de los tres países. Recordemos que para México su principal socio comercial es los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, el intercambio comercial con México significa el 20% de sus exportaciones, por lo cual creemos que definitivamente debiéramos de estar conciliando más que enfrentando a economías que se están integrando en este momento a través de un tratado, de la renovación de un tratado de libre comercio. Definitivamente que entendemos también el mapa político de los Estados Unidos y la carrera del presidente Donald Trump en su intención de reelegirse en la presidencia de aquel país, lo cual lo lleva por su estrategia política, poder establecer algunas acciones de esta naturaleza. Sin embargo, creemos que las declaraciones vertidas el día de ayer a través de un escrito por parte del presidente de la República son en el sentido adecuado de no entrar en un enfrentamiento en el cual podamos salir lastimados de una forma mayor nuestra economía, pues tenemos una mayor dependencia en el tema de las exportaciones. Recordemos que el 70% del Producto Interno Bruto en México se ve influido por estas exportaciones que se llevan a cabo hacia los Estados Unidos. Y el día de ayer, tan solo la declaración que se virtió provocó la caída de nuestra moneda en un 3.1%, lo cual significa que se restó todo lo que se había avanzado en lo que va del año en una sola ocasión, en un solo día, por las declaraciones hechas por el presidente de aquel país. Tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros y un intercambio comercial muy intenso. Apelamos desde los organismos empresariales y de manera muy particular desde la Canacintra que debemos de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, los diferentes organismos empresariales, y que el discurso debe ser definitivamente buscar una agenda de trabajo en el cual se puede influir también en evitar el excesivo flujo migratorio que se ha venido dando hacia los Estados Unidos. En lo que va de este año, se calcula que se llevan más de 700,000 personas que han cruzado hacia los Estados Unidos, y este número es un número pues bastante complicado también para administrarse desde aquel país, por lo cual creemos que sí se debe de trabajar definitivamente en establecer una política migratoria más adecuada en el tránsito de las personas a través de nuestro país de una forma más ordenada. Y si se tiene la intención verdaderamente de apoyar a Centroamérica y particularmente al sur de México, lo hagamos de manera integral, tanto los gobiernos de los Estados Unidos como de México y los mismos países centroamericanos, para que alcancemos una condición adecuada de bienestar para las personas, porque antes que el tema económico, antes que el tema político, debemos de privilegiar el tema humanitario. Los centroamericanos y la población del sur del país que viaja regularmente a Estados Unidos por problemas de empleo, viajan verdaderamente por una razón muy justa y muy real. No podemos descartar ni podemos minimizar también este problema. Pero muchos han comentado que Donald Trump es alguien a quien le gusta presionar muchísimo a sus rivales, competidores económicamente. Su estrategia lo hemos visto a través de los años, ya llevamos algunos años conviviendo desde la campaña y en el desarrollo mismo de la administración federal. Se vive hoy en día con la problemática que tienen, esa guerra comercial que se tiene entre China y los Estados Unidos. Vemos cuál ha sido el comportamiento y es el modus operandi de Donald Trump. Él ahorita para algunas regiones en Estados Unidos es muy importante esta declaración, pues le favorece en el tema electoral y definitivamente que le aportará muchos votos
el hecho de tomar una medida de esta naturaleza. Esa es una realidad. Sin embargo, creemos nosotros que no podemos subirnos en esa guerra comercial que no es favorable ni para México, ni para los Estados Unidos, ni para los mexicanos, ni para los estadounidenses. Porque al final de cuentas, el establecerle un arancel a muchos productos que aún con el arancel resultarían más económicos comprarlos, seguirlos comprando desde México, afectaría el bolsillo de los estadounidenses, por lo cual creemos definitivamente que esto no va a beneficiar a nadie, afecta a todos y no beneficia a nadie. Ahí en Estados Unidos comentan de que esto es como una receta autoinducida, una desaceleración económica, dicen, y que lo van a pagar los consumidores de Estados Unidos, porque van a pagar más, pues. Pero aquí en el caso de México, ¿cómo nos afectará a nosotros como fronterizos estar sujetos a eso? Por ejemplo, ¿qué mercancías? ¿Cualquier tipo de mercancías? ¿De qué se está hablando? O sea, es como algo muy... Bueno, ahorita se hizo una declaración muy general, creo que ya los detalles particulares los iremos conociendo en las próximas semanas, que definitivamente deberíamos de considerar ni siquiera llegar a buscar cuáles van a ser los detalles de manera posterior, sino a acotar este tema de manera muy breve, y creo que el presidente de la República ha enviado ya al secretario de Relaciones Exteriores a Washington, ya se encuentra en Washington, y esa es una señal muy importante. ¿Por qué? Porque hay el interés pleno de parte del gobierno federal, hay la conciencia clara de las repercusiones económicas que pudiera significar, y hay la postura definida de que se tiene el interés de resolver a la brevedad posible. Creemos que es un tema que debemos de resolver, debemos quizás de suavizar, de mejorar, de modificar nuestra política migratoria y con ello acotar este tipo de repercusiones. En el caso de la industria ya pagan impuestos, no están sujetos al IMEX, y los productos pues ya pagan, ¿no? Ellos no estarían afectados con esta medida. Esperemos que la medida, no conocemos cuáles son los detalles en el tema, sin embargo creemos que cualquier acción que involucre el incrementar a través de aranceles, a través de precios en los insumos, los costos de producción, definitivamente que puede mermar la capacidad de producción de las empresas. Hoy por hoy el estado de Sonora, ayer nos lo mencionaba el secretario de Economía en una reunión que sostuvimos con él, se tiene en este momento 136 proyectos de inversión desarrollándose en el estado. En Nogales, de manera particular, tenemos el crecimiento en expansión de diferentes operaciones en algunas plantas maquiladoras, por lo cual creemos que este ambiente, este escenario, no viene a sumar para nada al tema de inversión, por lo cual sí invitamos a que la autoridad insista y llegue a un acuerdo a la brevedad posible para evitar cualquier repercusión que podamos tener en el tema económico, que ya de por sí se ve complicado. Recordemos que el crecimiento se ha venido mermando. Hoy por hoy se ha declarado que ya la posibilidad de crecimiento este año es inferior al 1%, lo cual nos indica que el año viene complicado y no nos abona en nada la incertidumbre, ni tampoco la afectación que pudiera haber eventualmente hacia las inversiones. ¿Pero no se está contrariando algunos acuerdos entre los dos países de tipo comercial? Definitivamente que sí, porque mientras que vemos que en territorio canadiense se declara por parte del vicepresidente de los Estados Unidos que se está trabajando de manera coordinada en su Congreso para la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio, México el día de ayer somete el paquete a consideración para el Senado y se anuncia un periodo extraordinario de sesiones para el mes de junio para llevar a cabo esta aprobación. Y los Estados Unidos, el vicepresidente se compromete en territorio canadiense a que él hará lo propio junto con el presidente Trump, con el Congreso estadounidense, pues observamos que en el escenario del Twitter del presidente de los Estados Unidos ocurre exactamente todo lo contrario, lo cual nos indica que pues hay esa ambigüedad, esas contradicciones que podemos observar y que afectan definitivamente la relación comercial. En dado caso, México no podría también aplicar aranceles a productos de allá para acá. Ya ven cómo está el asunto con China también, que se ha vuelto todo pues, una especulación también en cómo va a terminar, pero México también podría imponer aranceles a Estados Unidos. Definitivamente que sí, el gobierno mexicano sí pudiera establecer aranceles, pero no es una estrategia que vemos adecuada. Nosotros creemos que lejos de entrar en una guerra comercial como región, no nos conviene estar en enfrentamiento como región. Nos conviene trabajar de manera armoniosa todo el norte de América,
para poder enfrentar los embates que se tienen del resto del mundo. No hay mejor forma de operar que trabajar en equipo. Trabajar el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México y el gobierno canadiense es el mejor escenario que se puede tener para enfrentar la guerra con China, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se enfrenta con México, pues entonces resta su propia capacidad de negociación para llegar eventualmente a un acuerdo con los Pero aquí chinos. estabas hablando que no nomás el impacto sería a nivel, pues, las empresas y esto, sino en la vida común ahí de los ciudadanos, ¿no? Porque estamos hablando, se habló de bienes, 5% a los bienes procedentes de México a Estados Unidos, con la posibilidad de aumentar creo que hasta el 25% si no se resuelve el asunto migratorio. Entonces estamos viendo que es una determinación que va a modificar el estilo de vida como residentes fronterizos, ¿no? Definitivamente que nos afecta de manera muy particular a la región fronteriza, pero nos afecta incluso a todo el territorio nacional. Se vería afectada la población en general, obviamente afectaría a la población mexicana, pero también a la población estadounidense, y yo creo que los consumidores americanos y los consumidores mexicanos no queremos eso para nuestras economías familiares. Lo que buscamos es el hecho de tener una mejor capacidad con nuestros recursos que generamos para poder alcanzar el bienestar de nuestras familias, y la mejor forma de hacerlo es trabajando de manera coordinada y sin este tipo de obstáculos que pueden presentarse en el camino, para poder acrecentar nuestra capacidad como región para atraer inversiones de otros lugares del mundo. Bien. ¿Cuál era la CTM? Sí, CTM.